Hola, buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos con nosotros a un excepcional, digámoslo así, autor, porque es autor y precisamente de la biografía de su propio bisabuelo. Y estamos hablando del inventor del submarino, Isaac Peral, y estamos hablando de un bisnieto suyo, que es Javier San Mateo Isaac Peral. Buenas noches, Javier. Buenas noches, José Antonio, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, que te hemos traído porque creo que eres un personaje interesante, que nos puedes aportar muchísimas cosas interesantes sobre la historia, no solo de tu bisabuelo, sino también de España, y por eso estás aquí. Pues muy agradecido por la invitación, espero no defraudaros. Nada, no nos vas a defraudar para nada. Javier, ¿cómo te metiste tú a esto de biógrafo de tu bisabuelo? Pues básicamente, para hacerlo resumido, porque tampoco quiero hacer una cosa que sea demasiado densa, básicamente porque tuve constancia de que ni siquiera sus compañeros de armas sabían realmente quién había sido Isaac Peral, qué había hecho y cuáles fueron sus méritos, sus logros y también su tragedia, ¿no? Porque de alguna manera al final el colofón fue un poco trágico. Pero bueno, es una cosa que me di cuenta de que no había una gran constancia del peso histórico y sobre todo de la biografía de él y de la biografía científica y tecnológica. Y entonces me decidí a hacerlo. Empecé a hacerlo de una manera quizás, si quieres, un poco accidental, porque yo tuve una reunión con bueno, no llegué a tener una reunión porque no se produjo, porque el director del instituto, el director del Museo Naval de Cartagena no quiso recibirme. Y lo que sí me acuerdo es que tuvimos un intercambio por el teléfono. Teléfono estuvimos casi 1 hora y media hablando por teléfono. Y me di cuenta que tenía el hombre unas lagunas tremendas. Y que era un capitán de navío del cuerpo general, no era no era un gañán, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo puede ser que los compañeros... Bueno, es cierto que él no era submarinista. Y los submarinistas suelen ser... Pero incluso hay submarinistas que tampoco saben realmente. Gente que se ha especializado en la carrera de submarinos y tampoco te eres tú que sabes mucho del tema. De hecho, uno de mis compañeros, que tú lo conoces, Juan Ignacio Chacón, lo conociste en Cartagena, pues él dio una conferencia y se presentó el jefe de submarinos con lápiz y papel para apuntar. O sea, y era el jefe de la base de submarinos. Es decir, por eso me decidí a hacerlo. Bueno, no quiero ya empezar a hacer leña del árbol caído, será base de un submarino. Ahora no, hay dos. Hay dos, base de dos submarinos. Hay uno del S-70, sí, que creo que es el Galerna, no me hagas mucho caso. Sí, me parece que es el Galerna. Y el otro que es el S-81, ¿Pero que está operativo? No está operativo. Entonces hay uno. Hay uno. Sí, hay uno. Sí. Es vergonzoso. Bueno, pero físicamente hay dos. Físicamente está allí, ¿no? Sí, yo lo he visto. Además, precisamente cuando estuvimos juntos no hace muchos meses en Cartagena, con los héroes de Cavite, que hicieron un excelente trabajo. Desde aquí aprovecho para recordar a nuestros oyentes y televidentes que Héroes de Cavite es una asociación que está tratando de devolver la verdadera memoria histórica de España y de los españoles, y sobre todo de héroes, como tu bisabuelo. Bueno, y hecho este inciso, ¿cómo es posible que sea tan desconocida la historia de tu abuelo? Perdón, de tu bisabuelo. Básicamente porque murió relativamente joven, murió joven y sobre todo murió cuando estaba intentando, porque él, así un poco en resumidas cuentas, él era un oficial del cuerpo general, como lo había sido su padre y su abuelo. Lo que pasa es que su padre y su abuelo... No, perdón. Fue de cuerpo general como su hermano. El padre y el abuelo fueron primero de artillería, que es un cuerpo que existía, que luego se extinguió, que era artillería naval. Y luego se refundió. El padre se jubiló con 50 y tantos años
del Cuerpo de Artillería Naval, y el hijo, que empezó también en Artillería Naval, acabó pasando a Infantería de Marina. Y murió en la Guerra de los 10 años en Cuba, la famosa Guerra de los 10 años, pero no murió por tiros, murió por enfermedad, Sí, bueno, como mucha gente. Es que realmente la mayor parte de las bajas españolas en las 3 guerras de Cuba, porque eso es otra cosa que la gente ignora, que ha habido 3 guerras en Cuba y una en Santo Domingo, en la cual hemos estado presente, la mayoría de las bajas, tanto por enfermedad como por muerte, no son precisamente relacionadas con la propia lucha, sino con la estancia en Cuba. Hubo gente que sí, porque por ejemplo mi bisabuelo sí combatió y recibió la Cruz del Mérito Naval, porque mi bisabuelo también se incorporó, o sea, su padre murió, pero él se le tocó incorporarse a uno de los episodios bélicos, y estuvo prácticamente un año y el Nuevitas tuvo que desembarcar con lo que se llama el trozo de fuerza, porque en los barcos no existía la infantería de marina embarcada, sobre todo lo que eran los barcos que hacían las fuerzas sutiles. Todo lo que bajaban era, si había que bajar a hacer frente a los mambises, pues desembarcaban y hacían el combate terrestre. Y cuando bajaban se llamaba el trozo de fuerza, ¿no? Porque no era infantería de marina. La infantería de marina se embarcaba y se desembarcaba por otros motivos, evidentemente. Eran buques que hacían como guardacostas, por así decirlo, para evitar el desembarco de las fuerzas mambises o para evitar el desembarco de pertrechos y de armamento. En uno de estos combates estuvo 3 años, 3 días de resistencia del combate, consiguió desbaratar al enemigo y le dieron la Cruz del Mérito Naval, con distintivo rojo. Con distintivo rojo, sí. Con distintivo rojo. Y hay varias. Está el distintivo blanco, que se da habitualmente en paz, y el amarillo y el rojo, que ya son por acciones. Sí, por acción de guerra. Acción de guerra. El siguiente nivel, en aquella época, creo que era ya la Cruz de María Cristina. La Cruz de María Cristina, y un poquito más allá estaba ya la laureada. Sí, que la laureada además tenía varios escalones. Exactamente. Bueno, pues la Cruz de Hierro. Él estuvo en guerra, él combatió, evidentemente él cuando empieza a servir en la Armada, bueno, y de hecho sirve porque él muere antes de 1898, en 1895 también por enfermedad. Entonces él pues vivió en la Marina, pues evidentemente con la circunstancia de que, aparte de lo que era el territorio que hoy conocemos como España, pues estaba Puerto Rico, las islas de Filipinas y las islas adyacentes, Marianas, etcétera, etcétera, y Cuba. Todo eso pertenecía Y entonces él estuvo destinado muchas veces, y claro, recorrió, yo tengo constancia en la hoja de servicios, que en los 25 años que estuvo prácticamente embarcado, bajaba nada más que para hacer el descanso y tal, pues él estuvo en Filipinas, estuvo en Puerto Rico, estuvo en Cuba, estuvo recorriéndose el Mediterráneo, recogió al famoso rey Amadeo. Él estaba en entonces era alférez de navío, pero estaba en la dotación y tuvo que hacer hasta, creo que desembarcó en La Spezia, si mal no recuerdo, en Italia, y allí lo recogió el ministro de Marina, que era Beranger, que luego se cruzó con Peral bastantes veces, y no para bien. Y entonces, pues él estuvo en el Mediterráneo, en el Pacífico, por supuesto en el Atlántico, y recorrió pues todos los mares del mundo, porque realmente, claro, todavía en aquella época, aunque ya no había ningún dominio territorial sobre lo que se llamaba tierra firme, sobre lo que era México, etcétera, etcétera, las repúblicas continentales, pero sí estaba Cuba, estaba Puerto Rico y estaban todos los archipiélagos y Filipinas. Oye, la verdad es que pienso que tu bisabuelo era un hombre que se tomaba muy en serio su profesión y se tomaba muy en serio la Armada, y quizá eso es lo que le lleva en un momento dado pensar en que se puede hacer un nuevo tipo de barco, en este caso el submarino,
y eso lo hace y lo pone en marcha estando destinado, creo que en Cádiz, ¿no? Estando destinado, sí, no, estaba destinado en San Fernando. En San Fernando. Porque Cádiz, sí, Cádiz era la provincia, la capital. Pero la Capitanía General, que creo que sigue existiendo el edificio, aunque ahora ha cambiado, estaba en San Fernando. Y concretamente él estaba destinado, porque bueno, hemos seguido un poco deprisa. Bueno, él hace una vida embarcada. Y sí, bueno, hace una vida embarcada, una vida de combate, una vida de acción. Un marino de guerra que le gustaba su profesión, como has dicho tú antes. Pero lo que pasa es que a él le gustaba también otra cosa, que era el tema científico. Y entonces él cuando estaba, los ratos que tenía más o menos libres dentro de la navegación, pues él se dedicaba a estudiar y a leer y todo eso. Todo el tema científico le preocupaba mucho. Entonces él pidió, cuando fue ascendiendo en el escalafón, llegó a estar en el número 3 de su ¿cómo se llama esto? De su promoción. Llegó a ser el número 3 de su promoción y entonces tenía derecho a pedir el curso de ampliación de estudios, y que eran 2 años y pico, más o menos. Entonces pidió la plaza, le dieron la plaza, estuvo haciendo el curso correspondiente, sacó buenas notas. Ahí estaba, en aquella época estaba dirigiendo tanto la Academia de Ampliación de Estudios como el Observatorio Astronómico, que se está en San Fernando, me imagino que lo conoces. Sí. Lo llevaba el mismo responsable, que era un capitán de navío que se llamaba Cecilio Pujazón, que es un personaje muy ilustre de la historia de la ciencia española. Y desconocido. Y muy desconocido. Y muy desconocido. Y él lo reclamó, o sea, él dijo, este hombre lo necesito yo aquí. Él terminó su formación, salió evidentemente al destino como era natural, le tocó Filipinas. En Filipinas hizo una misión de tipo cartográfico, aprovechando que incluso estuvo haciendo alguna sustitución de los que se dedicaban a hacer al puerto, vamos, a lo que era el astillero correspondiente. Pues él de vez en cuando tenía que resolver algún problema del astillero o incluso perfeccionar algún buque de guerra, etcétera, etcétera. Con lo cual se entrenó bastante en esos temas. Luego estuvo haciendo una misión humanitaria, por llamarlo de alguna manera, hoy le llamaríamos así, porque hubo una epidemia, ahora no me acuerdo exactamente de qué era, pero le tocó resolver claro, todo eso son, como todo el mundo sabe, son islas muy pequeñas y tal, vamos, pequeñas sobre todo en el sentido del aspecto de mapa, ¿no? Entonces hay 3 o 4 islas grandes, pero las otras no son tan grandes, pero también hay que cubrir el tema, ¿no? Entonces a mi bisabuelo le tocó hacer para sacar enfermos y llevarlos a tal, y luego para él también hacer tal, y en ese momento él también se enfermó, también se acabó con la epidemia, contrajo la epidemia y ya le evacuaron y lo metieron en una cuarentena en Mahón. Llegó a Mahón, estuvo en cuarentena en Mahón y luego ya aprovechó Pujazón para reclamarlo y le nombraron catedrático de física, química y idioma alemán. Física, matemática, química y idioma alemán. Porque claro, tampoco había tantos medios. Entonces luego ya el químico lo dejó y lo trajo, que en ese momento había estado también destinado Luis Díez Pérez Muñoz, ¿cómo se llama el 10? José Luis Díez Pérez Muñoz, que por cierto suele tener un barco con su nombre. José Luis Díez Pérez Muñoz es el compuesto, y también lo reclamó Pujazón, y entonces se desdobló química y física. Química se lo quedó José Luis Díez Pérez Muñoz y Sasperal se quedó con la catedrática de física. Y en esa época, estamos hablando de 1883-84, cuando empieza a trabajar directamente en el tema científico, pues hay un documento que se conserva
que está todo está en el Archivo Histórico Nacional, toda la documentación personal de él. Y hay un borrador de 1884, de septiembre, octubre, en el cual diseña un proyecto de submarino. Y se ve que lo comunicó, por lo que ha contado la familia, pero yo he conocido al nieto, que era su hijo, uno de sus hijos, que ha convivido conmigo hasta que se murió. Y a mí me dijo Antonio que él se lo comunicó a la mujer porque consideraba su deber, dada la situación en la que estaba la Armada Española, que no estaba precisamente muy bollante. Le dijo a su mujer que él consideraba que era su obligación comunicar eso y empezar a construirlo si el Ministerio de Marina estaba conforme. Y le dijo la mujer, dice, es que estas cosas, ya sabes, tal y como está la situación, a mí me da un poco como mal pálpito. Y claro, el que también tenía ciertas reservas a cómo estaba la situación política y del Ministerio y en general del Gobierno, pues también dijo, bueno, pues de momento lo dejo ahí. Luego vino la crisis de las Carolinas, que hubo un intento por parte de la Marina de Bismarck consideró la parte de las Carolinas como terra nullius y dijo que tenía derecho a conquistarla. El gobierno español dijo que de terra nullius nada, que las Carolinas estaban registradas se llaman Carolinas por Carlos I, igual que Filipinas es por Felipe II, y hubo un conato de guerra. Hubo dos cruceros, uno por parte alemana y otro por parte española, que se llegaron a amenazar. Entonces, el gobierno tuvo el acierto en ese momento de pedir la intermediación del Papa. Entonces el Papa puso de acuerdo a las partes, al Bismarck y a Cánovas, que era en ese momento el presidente del gobierno, en nombre de la reina, porque en ese momento ya estaba la reina regente, como había muerto Alfonso XII, y estaba la reina regente María Cristina como regente, nunca mejor dicho. Entonces se pusieron de acuerdo y se llegó a un tratado comercial en el cual a Alemania se le permitía comerciar con las islas y no perder la soberanía del archipiélago de las Carolinas. Bueno, aquello se quedó más o menos, era simplemente una paz, vamos, era una cosa que evidentemente con el tiempo se iba a quedar aquello en agua de borrajas. Evidentemente era simplemente algo que el gobierno se equivocó porque pensó que aquello iba a ser la paz para unos cuantos años y de unos cuantos años nada. Sí, es verdad que Alemania no volvió a meterse o amenazar con algún tipo de guerra, pero estaban los americanos dispuestos a hacerla. Lo que pasa es que ya le hicieron cuando Peral lleva 3 años muerto. Entonces ya cuando se produce la crisis de las Carolinas y tal, no se sabe cómo va, hubo una catástrofe brutal a nivel porque incluso hubo el almirante Antequera, que en ese momento estaba destinado en tierra, se embarcó con la fuerza naval y se marchó a Mallorca pensando que en cualquier momento a Mallorca, a las Islas Mallorcas, a las Islas de Baleares, porque pensaba que en cualquier momento se iba a provocar una guerra. Con lo cual hubo una tensión muy, muy grande. Al final hubo paz porque el Papa los puso de acuerdo. Pero hubo un momento en que nadie daba un duro por aquello. Y entonces Peral le dijo a su mujer que él ya no podía aguantar más, que lo tenía que comunicar. Y a partir de ahí pues se lo comunicó a Pujazón, el que hemos hablado antes. Pujazón le dijo que porque era él y tenía una gran confianza en su sensatez, pero si no hubiera pensado que se había vuelto loco, porque en 1885 hablar de un submarino era una locura. O sea, es que no se podía tampoco pensar que se pudiera llevar a la práctica. Y le dijeron, bueno, pues demuéstranos que es capaz de hacer lo que has dicho. Y entonces hubo una reunión entre el claustro de profesores dirigido por Pujazón para que él demostrara el principio científico y técnico por el cual él se comprometía a desarrollar el submarino. Pujazón y los otros catedráticos y profesores
consideraron que sí que es cierto que aquello tenía cierta verosimilitud, que aquello se podía llevar a la práctica. Se le dijo, bueno, pues comuníqueselo al ministro con el permiso nuestro. Se lo comunica usted al ministro para que el ministro nos lo pregunte a nosotros. El ministro se lo preguntó a la Academia de Ampliación de Estudios, a la dirección, y entonces le dijeron que sí, que aquello era viable. Y se lanzó el proyecto. Esto estamos hablando por septiembre de 1885. Y luego aquello se fue frenando un poco, evidentemente la burocracia es como es. Aparte que además en ese momento se murió, justo en septiembre, el ministro de Marina le da el beneplácito para que inicie las pruebas iniciales, pero en ese momento muere Alfonso XII. Alfonso XII, si mal no recuerdo, muere en diciembre o noviembre de 1885. Y entonces ya se produce un cambio, porque en esa época existía la costumbre de que cuando había algún cambio importante se cambiaba el gobierno. Entonces salió Cánovas y el gobierno liberal conservador entró Sagasta con el gobierno liberal fusionista, que se llamaba así, y aquello se paró. Y entró un ministro, que es el que ya lo había conocido cuando se trajeron a Amadeo. Lo que pasa es que ya sabes que Amadeo duró 2 años prácticamente. Sí, fue un rey muy breve. Muy breve. Bueno, un poquito más largo que Pepe Botella, pero no mucho más. No mucho más. Entonces, ya vino Beranger otra vez al ministro de Marina, el que estaba entonces, que había confiado plenamente en que se llamaba de la Pezuela. Confiaba plenamente, confiaba sobre todo en la jerarquía que lo avalaba. El otro evidentemente no, porque el otro era un agente británico. El otro era un almirante, era vicealmirante en aquel momento cuando ocupó el Ministerio de Marina, pero era un hombre que luego se descubrió porque tenía una misión, o sea, él tenía, se carteaba con cierta frecuencia con los agentes británicos. Y él recibía comisiones de los industriales británicos, sobre todo de la Armada británica, y evidentemente pues él estaba muy sujeto a su dependencia del capital británico. Y entonces lo frenó. Pero claro, eso se supo después, vamos, yo lo he sabido hace relativamente pocos años. Sabíamos que había algo raro, pero no sabíamos, porque cuando se descubrieron todas las cartas que se cruzaron los agentes británicos, los industriales británicos y él, ya se descubrió que estaba en manos del capital y de la industria británica. Entonces él dio largas, se hizo el loco y estuvo 7 meses aquello parado totalmente, en un cajón, guardado en un cajón. Lo que pasa es que hubo un movimiento de la gente que decía, no entendemos por qué esto se queda parado, cuando en ese momento no hay un presupuesto boyante para la Marina se está deteriorando paulatinamente y hay muchos barcos que están ya prácticamente obsoletos y no se pueden renovar porque no hay dinero, y el submarino era un sistema relativamente económico, es decir, él se comprometía a hacer un submarino en aquella época por 300.000 pesetas de presupuesto, pon 450.000 con el desvío y tal, pero un barco en condiciones costaba 20 millones. Entonces, entre 20 millones y medio millón hay una gran diferencia. Con lo cual se podría haber dotado a la Armada Española de una herramienta barata, económica y estratégicamente brutal. Sobre todo porque era el único país que iba a disponer de él, ¿no? Exactamente. Y además los países contrarios, digámoslo así, no conocían ese arma y sobre todo, al no haberse utilizado nunca, no conocían cómo luchar contra esa arma, ¿no? Es decir, no había medidas contra submarinas como hay ahora. Exactamente. Y tardaron mucho en ponerse en marcha medidas contra submarinas. Sí. Evidentemente. Realmente hasta la Primera Guerra Mundial no creo que se pusiesen en marcha nada verdaderamente efectivo, ¿no? En la Primera Guerra Mundial el sistema que se utilizó fue básicamente los dirigibles. Que, por cierto, los dirigibles eran de Torres Quevedo. Sí. No de Zeppelin, eran de Torres Quevedo. Que se los vendían a Inglaterra y a Francia. Pero no, tampoco era un sistema tampoco muy... No, era visual.
Era visual y luego pues acertar. y si el submarino iba muy por debajo, pues era muy difícil pillarlo. La verdadera arma submarina se desarrolló en 1943, con el famoso erizo. Porque hasta que se puso en marcha el erizo, se utilizaban las cargas de profundidad, pero contra la marcha. Es decir, tú sabes que soltaban las cargas de profundidad por la popa. Y bueno, pues confiando en que la carga de profundidad lo que hacía era reventar. Si llegaba a donde estaba la profundidad del submarino, reventaba y entonces el casco interior se fragmentaba o se rompía y se morían ahogados los tripulantes. Pero tampoco era muy aquello. Entonces, hasta que apareció el erizo, que es ese sistema, se llama erizo. Varias cargas, pero por delante. Entonces ven a los submarinos, más o menos calculan, tiran las cargas, es como una especie de una rociada de cargas por delante, y ahí sí fue cuando se cargaron a los submarinos alemanes. Los submarinos alemanes dejaron de poder enfrentarse a los convoys en el 43. Y prácticamente se refugiaron en los puertos y ya no volvieron a salir. Pero estamos hablando de 1943 y esto estaba ya construido en 1889. Sí. Estaba construido. Bueno, al final se pone en marcha el asunto y empiezan a construir el submarino. Sí, se dimite Beranger. Beranger, evidentemente, tenía muchas cosas para ponerse en contra del submarino, porque él estaba en manos de, como he dicho antes, de los británicos, pero hay una crisis política, y lo que pasa es que además era un tío muy hábil. Entonces él dimite de ministro de Marina, estando Sagasta en el gobierno, pretextando que estaba en contra de que, fíjate que él había sido republicano. Había sido de Amadeo, republicano, fue ministro con todos los gobiernos y con todos los regímenes que hubo Una cosa como San Miguel. Sí, más o menos. San Miguel. Exactamente. Un superviviente. Sí, un tipo un camaleón auténtico. Entonces, él lo que hace es decir, bueno, se opone a que el general Villacampa, que había hecho un pronunciamiento para la República, republicano, evidentemente aquello sale mal, y Sagasta lo condena a muerte por el golpe de Estado. No sé si hubo sangre, ya no me acuerdo, creo que sí. Pero vamos, era una cosa que era un casus de pena de muerte. Y él se negó, se puso en contra, dijo, yo estoy en contra de que le den pena de muerte, pero aprovechó esa circunstancia para pasarse al gobierno conservador. Entonces, cuando entró el gobierno conservador, ya entró con Beranger. Y Beranger ya estaba, porque por un lado ocupaba los ministerios con gente afín. De hecho, Rodríguez de Arias, que fue el que le sustituyó, que fue el liberal, Rodríguez de Arias era un hombre que de alguna manera también estaba más o menos sometido al tema. No tan en manos como él, y sobre todo no tenía tanta cara como Beranger, porque Beranger es que se pisaba el morro, pero igual, o sea que tampoco le funcionó muy bien la... Es que quizá el problema con todo este tipo de gente era exactamente eso. El dinero que recibían, el dinero o lo que fuese que recibían de los británicos, cosa que, por ejemplo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, aquí hay gente en las altas esferas cercanas a Franco que empiezan a recibir dinero exactamente igual. Y ahora mismo, bueno, pues la gente que está un poquito enterada, todos los informadores y historiadores que están un poquito enterados, saben perfectamente que desde la creación del Estado de Marruecos, aquí hay gente a la que se la está untando por parte de Marruecos, pero nadie hace nada, ¿no? Y entonces tampoco se hizo nada, ¿no? No. Vamos a ir un poco deprisa para sí, que... Sí. Para no, que es que además para que nuestro tiempo, ¿eh? Bueno, el submarino se empieza a construir en 1887 porque se aprueba con un decreto del 87 del 20 de abril. Fíjate, además, en esa época, que era un barco completamente nuevo, de acero, con 613 acumuladores de baterías, con motor eléctrico de 60 caballos. Era una cosa, era un milagro de la tecnología de aquella época. Y lo construye en año y medio, prácticamente en 2 años. Tiene algunos fallos, porque evidentemente los... ¿Es algo nuevo? Sí, pero los fallos vinieron porque hubo un sabotaje.
por la presencia de los espías británicos, que a su vez además eran gente que comerciaba bueno, pues, evidentemente con armas, sí, con traficantes de armas que estaban por un lado al servicio del Reino Unido y por otro lado al servicio de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya empezaba a meterse donde no le llamaban. Entonces el submarino se construye en 2 años y pico más o menos, se bota, se prueba. Hay un defecto porque ahí los mamparos eran un tema crucial en el submarino, los mamparos estancos. En general casi todos los mamparos tenían que estar estanqueizados en cualquier barco, pero vamos, en un barco de superficie no era tan primordial como en un barco que estaba sumergido. Entonces perdió 1 tonelada prácticamente de peso porque no le soldaron bien la parte de arriba de los mamparos y entonces tuvo que meter una plancha de acero de sobrepeso, con lo cual perdió velocidad, que fue una de las cosas que dijeron, no, es que este barco no tiene velocidad, etc. Pero vamos, era una añagaza, evidentemente. Pero bueno, él demostró en las pruebas que podía navegar sumergido, que podía lanzar torpedos dentro y fuera del agua, que el torpedo iba perfectamente trazado porque él tenía los sistemas para marcar el rumbo, el sistema de corredera eléctrica que le permitía navegar en estima a qué velocidad estaba navegando y a qué profundidad. Y evidentemente pues eso en aquella época no existía nada parecido y tardó muchísimos años en hacer. De hecho, eso es en 1889 y 1890 se prueba definitivamente. Bueno, el primer submarino que se alista en una armada ya formal es en la US Navy, el Holland VI, pero es de 1901 y sin periscopio. Si tú ves las fotos, que hay fotos donde no tenía periscopio, navegaba a ciegas. Sé que yo era... Bueno, aparte que además los Holland dieron muchísimos problemas. El primer submarino que tuvo España alistado, como tal, era un US, ¿cómo se llama? En aquella época le habían cambiado el nombre, pero vamos, era el Holland. El Holland, lo que pasa es que le habían cambiado el nombre, no me acuerdo el nombre, el famoso que se llamó Isaac Peral, pues era comprado a la industria norteamericana en 1915. Sí, 1915, que es cuando se decidió la Marina Española, pero ya tenían Canadá, tenían Chile, tenían Argentina, por supuesto todas las naciones europeas, Holanda, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Estamos hablando prácticamente de la Primera Guerra Mundial, o sea. Ya estaba la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que España no iba a entrar en la guerra, pero bueno, ya se dieron cuenta que no tener submarinos. Que era conveniente tener submarinos. Evidentemente. Y más barcos. Y más barcos. Más barcos no tuvieron muchos, pero bueno. No, lo que sí es cierto es que el número de submarinos, y perdón por la interrupción, en esos años 20, el número de submarinos que tuvo la Marina Española hasta el inicio de la Guerra Civil ha sido el mayor que ha tenido nunca, ¿no? Sí. Sí, en aquella época tuvimos, me parece que 15 más o menos, 15 submarinos. Sí, alrededor de esas, las cifras que yo he manejado son esas. 15 submarinos. Hay un estudio estratégico sobre la importancia del submarino y según ese estudio quería entender que se necesitan 16 submarinos solamente para la defensa de costas y puertos importantes. ¿De los del año de la Primera Guerra Mundial? Sí, de la época de la Primera Guerra Mundial. Sí, más o menos. Se necesitaban 16 y ni siquiera llegábamos, o sea, que no teníamos potencia ofensiva porque tienes que tener unos submarinos para que defiendan tus costas y tus puertos, otros para atacar y otros, digamos, de reserva o que se utilicen de una manera u otra. En la memoria que presenta Isaac Peral, cuando ya termina las pruebas y ya demuestra que aquello funciona, y se pueden corregir algunos fallos, pero lo que van a hacer es mejorar en todo caso. Él además había proyectado, porque ese submarino tuvo un cañón, un tubo lanzatorpedos, le llamaban cañón también, y 613 acumuladores de batería y 2 motores de 60 caballos. Bueno, 2 motores que sumaban 30 y 30, 60 caballos. Hay que tener en cuenta que el motor eléctrico de 60 caballos no se había construido nunca, ni se había probado nunca. Ni tampoco las baterías que se estaban utilizando. Tampoco. O sea, era todo nuevo. Era todo nuevo. Porque además la batería que inventa y patenta es la que luego se comercializa a través de Tudor.
Porque en aquella época las primeras baterías que se hicieron, que eran experimentales, eran belgas, Julian creo que se llamaba, que por cierto las probaron los submarinos franceses, aquello fue un desastre monumental, eran de madera. Fíjate lo que es la caja de madera. Esto ya puso caja de bonita, que con el tiempo sería lo que conocemos como la caja de plástico que llevan las baterías actuales. La batería actual, tal y como la conocemos, la que lleva tu coche y el mío, es exactamente la misma, ¿eh? Y el sistema de respiración que llevan los submarinos hoy en día, que lleva el S-81, es el mismo que inventó Peral. O sea, él inventó el snorkel, eso que llaman snorkel. No, el sistema de respiración. El sistema de respiración. El sistema de purificación de aire. Sí. Él podía estar por debajo del mar horas, porque tenía un sistema que le permitía purificar el aire. Y bueno, él no tenía en ese momento el snorkel, no se había inventado. El snorkel es ya un poquito más posterior, ya parece a los años, yo creo ya después de la Primera Guerra Mundial. Pero sí, para la Segunda Guerra Mundial lo utilizan los U-Boat. Sí, pero ya es el modelo 7, el modelo 8. Pero ellos llevan motores diésel. Bueno, te diré una cosa que la gente ignora, que es que, como hemos hablado de los submarinos españoles, como estábamos mediatizados, porque una de las cosas que la gente no sabe es que toda la industria naval española, incluida la particular, incluida la mercante, quedó en manos del capital inglés, de la empresa Vickers, la famosa empresa Vickers. La que nos vendió esos cañones maravillosos de costa, que no es que nos los hicieran, sino que no se los pusieron a unos barcos que primero iban a ser acorazados y al final fueron portaaviones, ¿no? Exacto. Bueno, y el T-26 lleva Vickers, ¿eh? El famoso T-26 ruso, el cañón es Vickers. Sí. Vickers era una empresa todopoderosa. Entonces, la Vickers domina, se queda con el monopolio de la construcción naval española. Fundamentalmente los astilleros que tenían en Escocia, ¿no? Creo. No, se crea aquí una empresa que se llama la Sociedad Española de Construcciones Navales. Fabrican aquí o allí. ¿Sabes lo que ocurre? El famoso ingeniero naval, que tiene un parque aquí en Madrid, el famoso ingeniero naval Suances. Suances, sabes que era un ingeniero naval, era marino, era oficial de la Armada, y se contrató con el grupo, con la Sociedad Española de Construcciones Navales, y se marchó porque él se daba cuenta que le llegaban los ingleses. Él dependía, por supuesto, de los... primero estuvo de responsable de Ferrol, pero todos los astilleros se quedaron en poder de Vickers, incluidos los privados, incluidos los vascos, los de San Fernando, Cartagena y Ferrol, se los quedaron ellos. Y entonces, claro, él se daba cuenta que le ponía muchos inconvenientes para cualquier barco que él pensaba construir, que podía ser algo novedoso e interesante. Le decían que no se podía hacer. Y luego el tío veía que lo construían en Australia. Vickers de Australia o Vickers de Inglaterra. Y dijo, yo me voy. Tenía el tío 9 hijos, un poco como mi bisabuelo, que se marchó. No tenía 9 hijos, pero tenía 5. Suances se marchó, dijo, yo no quiero saber nada más de estos ingleses, y me voy. Y luego creó el ministerio, creó el INI. El INI es una creación de Suances, respaldada por Franco, pero era una creación de Suances. Bueno, pues estaba todo dominado por ellos. Entonces, evidentemente, Isaac Peral ya cuando se da cuenta que ahí no hay nada que hacer, porque evidentemente están... Eso que conviene leerse mi libro, porque no queda más remedio que leerse toda la... Pero se nos ha olvidado decir que has hecho un estupendo libro en el que cuentas todos estos detalles y además fácil de leer. Hay una cosa... Es muy pesada escribiendo, pero lo tuyo es fácil de leer. Voy a dar un detalle curioso que aparece en el libro y que a ti te va a llamar mucho la atención, que es precisamente él cuando presenta la memoria, él dice, bueno, este elemento, si lo queremos, que es un poco al hilo de lo que decías antes de la cobertura de los submarinos de 1915, o más adelante, estamos hablando de 1890. En 1890 él dice que el submarino tenía que tener, y da los puntos, está en el libro, lo recojo, donde en función del radio de acción, era aproximadamente 500 millas. Depende de la velocidad, que son muchas millas. Pero claro, 500 millas no deja de ser una limitación, evidentemente. Entonces él decía, en función del radio, yo pongo en Mahón, en Barcelona, en Tarragona,
en Ferrol, en Bilbao y tal. Pero pongo 4 submarinos. Entonces era un submarino que debía estar radicado en una base naval en el sitio correspondiente. Tenía una ventaja con respecto a los barcos de aquella época, porque los barcos de aquella época, los barcos de vapor, que en esa época eran de vapor, los barcos de vapor todavía no se habían construido los buques con motor de explosión. Los barcos de vapor necesitaban 2 horas de preparación para salir al mar. Sí, había que calentar las calderas. Las calderas antes de salir. Y luego ya podían salir, pues 2 horas, tú imagínate. Pero el submarino no. El submarino salía del tirón, volvía, recargaba y en cuanto eso salía. Entonces había dicho, que es un tema muy importante, que tenía que haber 4 submarinos en Algeciras y 2 submarinos en Ceuta. ¿Qué ocurría con eso? El control del estrecho y Gibraltar. Totalmente. O sea, Gibraltar, los ingleses desaparecían por completo. Lo podrían seguir manteniendo, pero como que mantiene una joya de la corona. Evidentemente eso tenía en contra, pero eso fue en 1891, que está escrito, es decir, que está reproducido en la memoria y eso está constatado. Eso fue en 1890. En 1892, ahí yo tengo en casa un borrador, lo que pasa es que es un borrador que tiene muchas tachaduras, pero se puede leer. Un borrador de una carta que le iba a mandar a un amigo suyo, que fue un prócer español, pero radicado en Argentina, y fue el primer ferrocarril de Argentina lo montó Casado de la Lisal, se llama Casado de la Lisal, que lo conocía y se llevaba magníficamente bien. De hecho, él le estaba dispuesto a darle de aquellos 50.000, 500.000 pesetas de aquellas. Él le dijo que no podía aceptarlo, que el gobierno no iba a aceptarlo eso y no se lo permitió. Entonces, Casado de la Lisal le escribió un borrador de carta en 1892, porque él ya se había marchado de la Marina y él se dedicó a la vida privada. En la vida privada hizo un montón de cosas. Y tenía un proyecto, ese proyecto lo tengo, te lo puedo enseñar, te lo puedo mandar por el WhatsApp. Entonces, en ese proyecto dice, tengo un proyecto secreto, que va a ser la bomba. Nada que ver con el submarino. Tú imagínate para que el tío dijera que nada que ver con el submarino, lo que debía haber ideado, que se murió con él, evidentemente. Y entonces él ya tenía otro proyecto que no era el submarino, que era mejor que el submarino. Que era mejor y más brutal. Y militar, estamos hablando militarmente hablando, ¿eh? Sí, pero que ahora mismo él se dedicó a la industria. Es la punta de lanza de la Marina norteamericana, junto con los portaaviones. Tú ten en cuenta que, sí, pero los portaaviones vienen después. De los buques que se inventan en el siglo XIX... El destructor y el submarino son españoles. Son españoles. Y no los tiene la Armada Española. Y no los tuvo la Armada Española. Y el destructor es prácticamente... Fíjate, si España hubiera llevado a Manila 2 destructores, no te digo ya 2 submarinos, porque es que no hacía falta llevar los submarinos y ahora te explicaré por qué. Entonces, pero si hubiera llevado 2 destructores, que eso sí estaba construido, el submarino evidentemente no se construyó, tú imagínate el daño que le hubiera hecho al Olimpia, ¿eh? 2 destructores que iban al doble de velocidad que los cruceros norteamericanos. Eso se demostró en la guerra japonesa, ruso-japonesa. Exactamente. Ahí ganaron los destructores. Se los fulminaron. Los japoneses se cargaron la escuadra rusa. Y acabó la época de los acorazados, realmente. Sí. O sea que los acorazados americanos, que eran muy buenos, se los podía haber cargado una flota de destructores bien pergeñada. Sí, igual que hicieron el almirante Yamamoto con la escuadra rusa, que la fundió. Pues tú imagínate lo que es tener en 1880 el destructor, creo que es del 83, y el 90 es el submarino. Si España hubiera tenido de verdad operativos, destructores y submarinos en 1898. Quizá Estados Unidos nunca hubiese sido lo que ha sido. Y luego otra cosa que es lo que te quería comentar. Evidentemente, si el submarino se construye, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿hubiera llevado submarinos a esperar a Cuba, a Puerto Rico? No. ¿Por qué lo hubiera echado a los ingleses de allí? Y echando a los ingleses del estrecho de Gibraltar, los americanos no tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer.
Sí, porque parece mentira, los Estados Unidos de Norteamérica llegaron a ser independientes gracias a la plata española, no al oro, sino a la plata española que les dio a manos llenas Carlos III, y luego ellos son los que destruyen el Imperio Español, ¿no? Y se alían con sus antiguos amos. Es increíble, pero es lo que ha pasado. Pero ellos no se hubieran atrevido a hacer nada en esa época sin la autorización y sin el respaldo de los británicos. Pues ellos tienen que utilizar la base de Hong Kong. La base de Hong Kong no la hubieran podido utilizar si el estrecho de Gibraltar está en manos de los españoles. Porque no, fíjate lo que es ir a abastecer Hong Kong dando la vuelta al Cabo de Hornos. El de eso no serviría para nada. No serviría de nada. O sea, hubiese sido cero. Bueno, tenemos un problema y es que nos estamos quedando sin tiempo. Bueno. Vamos a hablar de Isaac Peral civil, el hombre civil que abandona la Armada, incomprendido por la Armada Española y por sus mandos. No, más que incomprendido, tú ya has explicado que había libras de por medio, y cuando hablamos de libras no nos referimos al peso, sino a la moneda. Muchas libras de por medio. Libras de por medio. Él monta una empresa. Él monta varias. Pero hay una empresa muy importante, que es la que se dedica a dar luz a Madrid, ¿no? Él monta 2 estaciones eléctricas en Madrid, pero no son las únicas, ¿eh? Sí. Una en Rafael Calvo, número 1, y otra en la calle Génova 13, donde ahora está la sede del PP. Un sitio. Un sitio que debe estar maldito de alguna manera, ¿no? Sí. Porque ahí pasa de todo, y nada bueno. Eso debe tener como una maldición. Pero él en ese momento no era lo que hemos conocido ahora, era un palacete que había sido previamente un monasterio de monjas. Luego, y curiosamente, después de que Peral lo dejó, Peral lo compró un poquito antes de morir para crear una central eléctrica junto con la que ya había hecho en Rafael Calvo, que distribuía energía eléctrica prácticamente. Él ya también había electrificado el Palacio Real, porque él se llevó siempre muy bien con la reina María Cristina. Además, la reina María Cristina también tenía muy pocas facultades. Facultades en el sentido de que tenía pocas prerrogativas, no de que no tuviera facultades mentales. Reinaba, pero no gobernaba. No gobernaba prácticamente nada. Y ya gobernaba un poco más que luego Alfonso XIII y Alfonso XII, porque ya de hecho tenía algo más. Pero claro, evidentemente si interponía el gobierno no tenía nada que hacer. De hecho, hay una carta que sale en mi libro en la cual le dice el embajador alemán, le dice que le están haciendo la vida imposible a Isaac Peral. Eso lo dice en 1890, mediados del 90, un poco antes de tal. Le dice que le están haciendo la vida imposible a Isaac Peral. Ella había apostado por él, porque él sabía perfectamente de qué iba el rollo. Incluso hubo espionaje alemán y espionaje austriaco. Ella era pues austriaca como reina, y también era cercana a la cultura germánica, ¿no? Entonces, evidentemente, ella le dice al embajador inglés, al embajador alemán, le dice que ella va a ir a las pruebas del submarino que se van a hacer en julio. Eso lo dice en febrero o marzo. Y no va. ¿Por qué no va? Porque no lo dejan. Entonces, imagínate, es que la primera prueba que se hizo de un submarino alemán en 1904, que estaba copiado del submarino de Peral, asistió el Kaiser. Y se montó el Príncipe, uno de los príncipes, que tienen muchos príncipes, los alemanes lo tenían, ahora no tienen nada, pero evidentemente. Se montó un príncipe dentro del submarino del U-1, que se llamó Untersee Boot 1, que creo que existe, que creo que lo han salvado de la quema. Sí, porque la Segunda Guerra, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, esos aliados tan cultos del otro lado del Océano Atlántico se dedicaron a destruir cosas para que no quedara ese rastro de ellas. Como tú bien sabes, por ejemplo, hay un modelo de avión, el mejor avión bombardero de la Segunda Guerra Mundial, solo queda uno y está precisamente en el Museo del Aire Español, ¿no? No sabía. Por ejemplo, sí, ¿dónde está? En Cuatro Vientos. El nombre Pedro se está guardado en un hangar y no se enseña al público, curiosamente. Antes se enseñaba, pero misteriosamente lo han encerrado en un... A mí me gustaría verlo. Pues es cuestión de tiempo. Sí, si puedes un día facilitarme. Bueno, oye... Pero yo el tema aeronáutico, que también estoy cercano, pues yo estudié en el Colegio de Loreto,
Y yo tengo un montón de compañeros que son ahora mismo oficiales del Ejército del Aire, jefe, incluso generales. A mí me gusta mucho el Ejército del Aire, pero siempre he estado muy lejos físicamente de... Igual que yo, muy lejos de la Armada, y contra más lejos mejor, sí. Porque me mareo. Oye, nos queda muy poquito tiempo, vamos a hablar del final. El final, por desgracia, es que tu bisabuelo tenía un problema de una enfermedad que hoy en día no hubiese tenido ninguna importancia, pero que en ese momento pues generó una serie de problemas físicos, acude precisamente a Alemania. Un cáncer de... Sí, pero ese cáncer viene a raíz de piel. Un cáncer de piel que viene a raíz de un problema, precisamente afeitándolo, le cortan una verruga y de esa verruga surge un cáncer de piel. Sí, eso fue en Filipinas. Ese cáncer de piel le aconsejan que vaya a Alemania, que allí le pueden intentar curarle. Bueno, aquí lo operaron 3 veces. Sí. El doctor Federico Rubio y Galí, que tiene una calle en Madrid. Sí, el fundador de la Cruz Roja como hospital. Exactamente, era un médico, que por cierto era un médico republicano, no sé si lo sabes. No, eso no lo sabía. Sí, era un médico republicano. Pero un gran cirujano. Uno de los mejores médicos de su época a nivel internacional. Y fue el que le dijo, dice, yo ya no te puedo hacer nada. Vete a Alemania. Vete a Alemania, al doctor Berman. El doctor Berman parece ser que lo operó razonablemente bien. Lo que pasa es que era una naturaleza muy desgastada, porque él había luchado contra el cáncer ya en plenas pruebas. A él le dice Federico Rubio, va a verle a San Fernando, imagínate, para ir a ver un enfermo, un tío que era uno de los mayores médicos de España, pero bueno, le admiraba. Y se fue a San Fernando y le sometió a consulta y le dijo, deberías venirte a Madrid, operarte y curarte. Y él dijo, si yo me opero y me curo, el gobierno ya utiliza la excusa para quitar el proyecto de en medio. Entonces él se arriesgó su salud, porque él sabía que en el momento en que él diera un paso atrás, ya aprovecharía el gobierno para dar 20 pasos atrás. Y luego ya pues en la vida civil se vino a la vida civil en 1891, estuvo hasta el 95 peleando, montó 22 centrales eléctricas, no solo las de Madrid, montó una fábrica de baterías, que es que todavía existe el edificio, en la calle, ¿cómo se llama la calle? Mazarredo, que por cierto fue un oficial de la Armada, un almirante de la Armada, Mazarredo famoso. Mazarredo. Él montó ahí la fábrica se mantiene como tal el edificio y ahora es el campus de Google. Lo ha comprado el campus de Google para tenerlo como un edificio de referencia, como a nivel de revolucionario tecnológicamente en su momento, y montó un montón de empresas y además compró 2 minas en Orense. 2 minas tres, que puso el nombre de sus 3 hijos mayores. ¿Va a Alemania? ¿Aquello no va bien? Va a Alemania, parece ser que lo operan medianamente bien. Sí, pero el operatorio no es bueno. Sí, se produce una meningitis. Se produce una meningitis. El propio Kaiser estuvo interesado en el tema y pedía que a diario le informaran del estado de salud. Ya te digo que la naturaleza estaba ya muy sobrecargada. Y eran ya muchas operaciones muy seguidas prácticamente. Y aunque era una naturaleza fuerte, pero evidentemente aquello no lo sobrevivió. No sabía. Y la meningitis le produjo una infección que como consecuencia de la infección se murió. Y lo que sí es cierto es que España es una madrastra para sus hijos, y cuando sus hijos están muertos es peor que una madrastra, ¿no? En este caso sí. Porque el Kaiser se preocupa, el gobierno alemán se preocupa de que retornen a España sus restos, y aquí como que nadie se preocupó ni se molestó. Únicamente alguien a nivel particular, que además facilitó que se le llevase a Cartagena y se enterrase allí, ¿no? Él fue recibido por el personal de su empresa, personal que trabajaba en las empresas. Ya te digo que tenía un centro de consultas electrotécnicas en Madrid, que definitivamente lo había pasaportado a la calle Génova 13, donde estaba también la central eléctrica, pero previamente había estado en la Puerta del Sol, y tenía varias empresas que estaban en vigor y que estaban funcionando perfectamente.
Lo que pasa es que luego ya vino también el robo que pusieron en marcha los que se quedaron con las empresas. Los que habían sido su gente de confianza y que evidentemente le traicionaron, porque aquí, cuando viene la traición, te traiciona todo el mundo. Y asistieron al y el Ministerio de Marina no apareció, evidentemente, estaba Beranger y era un enemigo particular de él. Y sí que apareció el almirante Auñón, que todavía no era el ministro de Marina, pero que lo fue en la guerra del 98. Echaron al que no habían nombrado, que era un hombre de confianza de Beranger, pero que fue un desastre en los primeros meses del ministerio, y ya nombraron a Auñón, pero ya llegó tarde, o sea, ya no tenía mucho que hacer Auñón. Estuvo Auñón, estuvo el general jurídico Espotorno Biener, que era general jurídico, y poco más. Bueno, sí, estuvo gente notable de la vida pública, de la vida cultural. Del gobierno nadie. Del gobierno nadie. Ni del gobierno saliente ni del entrante. Bueno, y ahora, y ya con esto terminamos porque nos quedan solo 2 minutos, en Cartagena hay un mausoleo, un pequeño mausoleo, pero hay un mausoleo donde está enterrado Esa Esperal, ¿no? Sí, primero se le enterró en Madrid. Hubo que traerlo embalsamado, etcétera, etcétera, pero claro, al final había que, pues, los cadáveres tienen su propia legislación, y llegó aquí y hubo que enterrarlo, no se podía hacer de otra manera, había un plazo para enterrarlo, se compró un panteón en la Almudena, el panteón existe pero está expropiado, nos lo expropiaron en 1995, 100 años después. Y pasados unos años, porque no se podía mover el cuerpo, hasta pasado un cierto tiempo. Cuando pasó un cierto tiempo, el Ministerio de Marina había hecho una formulación para llevárselo al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Y por otro lado, al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Cartagena pidió que se lo mandaran al cementerio de los Remedios, que es el cementerio así más importante que tiene Cartagena. Y se produjo un debate dentro de la familia. En esa época ya mi abuelo era un hombre adulto. Mi abuelo, cuando murió su padre, tenía 6 años. No te creas que era un niño. Pero ya era un hombre adulto. Entonces no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. La madre, por un lado, la viuda, pues por un lado le daba pena deshacerse o sea, no poder ir a rezar a su tumba. Pero por otro lado era consciente que para darle un cierto realce, pues había que darle a un sitio o al otro, pero tenían dudas. Entonces se consultó a Mariano de Cavia, que era amigo de la familia. Mariano de Cavia, el famoso periodista, que hay un premio, si mal no recuerdo. Y Mariano de Cavia le dijo, donde tiene que estar un hombre es donde más se le quiere. ¿Dónde se le quiere más? Dice, pues en Cartagena. Dice, pues no lo dudéis. Y en efecto se le sigue queriendo más en Cartagena que en ninguna otra ciudad de España. Bueno, Javier San Mateo, tenemos un problema. El reloj de arena ese, ¿has visto? Tengo ahí un reloj de arena y he ido más rápido que he podido. Ya. No, pero podemos otro día más, porque a mí me gustaría hablar largo y tendido sobre el propio submarino, más que sobre Esa Esperal. Hemos hablado de Esa Esperal, podemos sacar más detalles de su vida, pero me gustaría hablar en otro programa, no mañana, pero sí, cuando quieras. A no tardar mucho, hacer un programa en el cual podamos hablar cuando quieras entendido de ese submarino con detalles concretos y de más cosas. Ya sabes que estoy a tu disposición. Y sabes que aquí se te aprecia y se te quiere. Lo sé. Muchísimas gracias por tu presencia y bueno, pues despedirme de los televidentes y oyentes y decirles que les esperamos aquí la semana que viene en otro capítulo de las aventuras de la espada.